días para todos. No sé si se me escucha bien, es que yo parece que le tengo un poquito de miedo a los micrófonos. Bueno, estoy encantada, estamos encantados de estar aquí. Para mí es mi segunda vez. Creo que hace 2 a 3 años estuve por aquí presentando el diario Mi Alberto. Bueno, mi nombre es Wilma Meneli, soy encarnacena. Durante 22 años estuve viviendo en Madrid, España. Me fui como todo emigrante a trabajar, a limpiar casas, a cuidar niños. Y en una de esas, pues, en uno de mis ratos libres, como dice mi marido, soy una persona hiperactiva, entonces no puedo estar quieta. Empecé a escribir relatos. Uno de esos días, uno de esos relatos le enseñé a él y me dijo que mis relatos eran muy buenos y que tenía que participar en algún concurso. Entonces me animé y envié al primer certamen en el cual me animé a participar, ¿verdad? Y mi relato fue seleccionado para aparecer en el libro. Entonces ese fue el primer puntapié inicial para poder animarme a participar en más concursos. Bueno, este fue el primer libro en el cual aparecieron mis relatos. Empezaron a aparecer en España. Después seguí participando en más relatos, muchos son, ¿cómo se dice?, relatos que están en internet y que realmente no tengo idea de cuántos de ellos han sido seleccionados y premiados, pero que no los tengo físicamente. Después, el segundo más gordo, digamos, en el que participé fue un relato un poco más largo, en el cual participaban cerca de 600 escritores españoles y allí fue el octavo relato de entre todos seleccionado como los mejores, ¿verdad? Y bueno, y así seguí participando en más relatos de todo tipo, porque, por ejemplo, esto era de fantasía, este es más de inclusión y pobreza, libros de poemas, aunque no soy muy experta en poemas, pues también me lancé a escribir poemas. Hay también relatos de terror, relatos, digamos, eróticos, que han sido premiados y de los cuales no tengo los libros, ¿verdad? Pues entre esos me animé a terminar, o sea, a mandar ¿cómo se dice?, el manuscrito de mi novela El diario Mi Alberto. Mandé a ese libro a 4 editoriales. Es una novela, digamos, romántica, novela rosa, como dicen aquí, de humor, pero que también quise meter entre el humor algunas, como, a ver, ¿cómo voy a decir? Recién me desperté, así que por favor, disculpen. Anoche me dormí muy tarde porque estaba escribiendo, entonces quise poner en la novela, a través del humor, llegar a la gente, especialmente tanto hombres como mujeres, para que puedan ellos aprender de que a veces creemos que vivimos en un palacio, creemos que tenemos al príncipe o a la princesa azul, que sí nos tienen muy cuidaditos, muy mal criados, pero en realidad son esas personas que nos oprimen, nos encierran, nos apartan del mundo, de las personas a las que queremos, porque ellos así nos controlan.
Entonces, entre el humor y anécdotas en las que va contando la protagonista, que es Cristina en el libro, se va dando cuenta de realmente que ella vivía en una burbuja, que ella dejó de ser para convertirse en un personaje, en un objeto de su marido. Y bueno, así, como decía, envié el manuscrito a 4 editoriales. Una de ellas me dijo que no era su estilo, y 3 de ellas aceptaron publicar mi libro. Solo que yo, como todo ser humano, como todo escritor que no cree que su obra va a ser publicada, pues me quedé con la primera que me llamó, me dijo, bueno, generalmente me dicen que en España se tarda entre 6 meses a 1 año a que una editorial te publique tu libro. Yo envié y a la semana me llama esta editorial y como no podía creer de que se iba a hacer realidad, acepté rápidamente. Porque ya las editoriales te llaman y a los 3 días ya tienes que tener firmado el contrato. Cuando firmé el contrato, otra editorial muy grande me llamó y también quería publicar la novela. Y luego otra me ofreció publicar a medias. O sea, como digo, hay 3 tipos de ediciones en las cuales un escritor puede publicar su libro, su obra, que es publicarlo él mismo, ya sea por Amazon o pagar a una editorial para que le publique. Otra en que escritor y editor trabajen juntos, paguen mitad y mitad. Y otro, como se llama el método tradicional, es que el manuscrito pase por una selección, análisis, selección y publicación. Entonces allí el escritor pues solo se dedica a escribir y ya la editorial se encarga de editarlo, de venderlo y de dar un porcentaje de las ganancias, ¿verdad?, al escritor. Y bueno, yo firmé por 3 años con la editorial Platero. La verdad que no me puedo quejar, porque en lo que cabe me ha ido bien, no muy bien como quisiera, pero ha ido bien. Y nada, ahora estoy, y entre medias, seguir participando en concursos. Entonces he traído el relato, este sí que ya es un pelín más largo. Este es un relato, el ganador, el primer premio de ayuda, en una escuela de escritores. Este relato fue muy cuestionado por muchos escritores porque no creían que una extranjera podía ganarles a ellos. Entonces muchos de los participantes me pidieron si les podía mandar este relato, porque ellos eran escritores profesionales y yo tipo de escritora novel, para ver por qué era. El método de este concurso fue, ingresé a la escuela vía internet y tuvimos 15 días de clase virtual. Entonces el primer día la directora de la academia mandó cartas, así tipo unas cartas, barajas. Bueno, entonces que eligiéramos 6 cartas al principio del curso y... No, que eligiéramos 6 cartas, no, mandó 10 cartas, de los cuales teníamos que escoger la cantidad de cartas que queríamos, ¿no? Yo creo que escogí 4 cartas. Bueno, luego al final del curso no nos dijeron para qué teníamos que escoger las cartas, ¿verdad? Entonces al final del curso nos dijeron, bueno, con esas cartas que habíamos elegido, que teníamos que crear los personajes. Tenía que estar
la princesa, el príncipe, ya sea el monstruo, el malvado y el héroe. Entonces, pues claro, ¿qué se me ocurrió a mí? Tenía un tiempo récord para escribir el relato. Entonces, claro, escribir de lo típico, no quería hacer lo típico de había una vez en un país muy, muy lejano, y poner a la princesita triste y desconsolada y al famoso caballero que viene con su caballito a defenderla. Entonces escribí un relato en la cual hablaba de las personas que sufren Alzheimer, ¿verdad? Entonces aquí se me ocurrió cómo podíamos darle como más dramatismo. ¿Quién sería el monstruo? El monstruo sería aquí el Alzheimer. Escribí un relato sobre una profesora que poco a poco fue como perdiendo, como decir, afectada por el monstruo del Alzheimer. Entonces ella, de donde era una persona, digamos, súper cariñosa, amable, atenta, poco a poco fue convirtiéndose en lo que, no sé si algunas personas tienen algún pariente que ha sufrido lo que es el Alzheimer, que ve como poco a poco se va deteriorando. Y claro, los familiares en primer lugar no saben que esa persona está sufriendo, hasta que el monstruo, que es la enfermedad, le devora completamente. Y bueno, eso, si alguien quiere leerlo. Entonces, disculpe, ese sería el caso de este actor ahora, el actor tan famoso que también de Bruce Willis. Se refiere a Bruce Willis. Sí. Que él está con esa situación. Él tiene una enfermedad, digamos, que es como que no es como el Alzheimer, es otra enfermedad que como que se olvida de todo, sí, no reconoce a nadie. El Alzheimer también tiene este tipo de síntomas, de efectos, pero en ocasiones le reconoce. Bueno, entonces las personas, los escritores, esto cuando vieron mi relato dijeron, bueno, pues se merece el primer premio, porque éramos muchísimos. Esto sí que no les puedo decir cuántos éramos en el curso, por estar por internet, van de todo el mundo. Y nada, convertí a mi personaje, a mi profesora Rebeca, en la doncella, en la princesa que está pasando por un drama, ¿verdad? El príncipe vienen a ser, digamos, su hijo y su pequeña nietecita, ¿vale? La nieta de ella es la única que le calma en ese mundo caótico que ella tiene. ¿Y quien relata la historia? Relata su nuera. El único enemigo aquí en esta historia es el Alzheimer, porque tiene a su nuera, a quien ella adoraba, pero claro, en ese momento, en ese desvarío, llegan a convertirse su hijo y ella como en los monstruos imaginarios en los que ella ataca. Y obviamente también está su marido llega a ser la víctima, la cual cae derrotado en ese mundo de la estrella. Y bueno, eso mientras
iba vendiendo el diario de mi Alberto, pues esto fue creo que una de las horas de la cual me siento más a gusto y orgullosa. Digamos, porque uno siempre tiene que sentirse orgulloso de lo que hace, de su trabajo. Y bueno, después de eso creo que paré de escribir porque me enfoqué más a escribir. Bueno, como les digo, soy una persona que no se puede estar quieta y que tiene el cerebro ahí, que si yo tuviese un aparatito aquí, creo que el mundo estaría lleno de libros, porque se me ocurren historias en cada segundo. Él me dice, enfócate en uno porque llevo 6 años escribiendo una trilogía. Por fin acabé uno, que está ahora mandé a un concurso a ver si hay suerte. Estoy ya en, digamos, el 40% del segundo libro. Entre esos estoy escribiendo otra comedia y una novela negra. Tengo otro relato de fantasía y bueno, como le digo, también le digo a mi marido, el TDAH me distrae muchísimo, entonces me siento a escribir y luego me pongo a pensar y luego a veces me pongo a mirar la tele y cuando veo algo que como que digo, oh señor, que eso es lo que han hecho, pues me distraigo y vuelvo a escribir. Ahora empecé a escribir la biografía de una señora que contactó conmigo y bueno, estoy en esa y de paso también me voy a trabajar en el campo porque me gusta mucho el campo, entonces me voy a, ¿cómo se llama? Arrancar mandioca y esas cosas, cuidar de las gallinas en casa de mis hermanos y nada, esa es mi vida. Y bueno, creo que ya hablé demasiado, ¿no? O les he hecho un poco de demasiadas cosas y no se han enterado de nada de lo que dije. Y si es así, pues pueden preguntar, hacer preguntas y yo respondo. Me gustaría que le digan a los chicos en qué les beneficia, por ejemplo, escribir y leer también, porque a veces ellos no se dan cuenta del beneficio realmente que tienen para ellos, ¿verdad? Entonces eso, ustedes se darán cuenta de qué beneficio le da en su vida, entonces también sería bueno para que ellos también lo lleven en cuenta. ¿En qué me beneficia? Pues escribir me da libertad. Escribir me da libertad porque yo soy Dios, digamos. Porque nosotros creamos. ¿Dios quién es Dios? Dios es el creador. Entonces el escritor se convierte en Dios porque él domina, él crea, él puede matar a sus personajes, él puede revivir. Se fijarán en las historias de las películas, por ejemplo, nos ponen, especialmente las películas de terror que siempre me fastidiaron, es que cuando ella muere, en el último segundo, vuelve a abrir el ojo el personaje. Oh, qué fastidio. Entonces, los que hacen películas también son escritores, ¿verdad? Son creadores, son pequeños dioses que están creando y tienen la libertad de hacer lo que quieran con sus personajes. Entonces, escribir te convierte en Dios, te hace volar la imaginación. Y leer, lo mismo. Porque al leer nosotros creamos el escenario y le ponemos cara y le vestimos y le creamos la personalidad a los protagonistas de un libro, ¿verdad? Y a veces nos decepcionamos tanto cuando nos hacen las películas y decimos, pero no era así. No sé si nunca les pasó, ay, pero no era así. Ay, no, así me fastidia mucho cuando voy o me fusionan dos personajes en uno, o como pasa en Drácula, que
que yo me leí el libro y digo, ay Dios mío, me han corrompido a los personajes porque los personajes no eran así. Entonces, leer te hace volar la imaginación, te hace trabajar. Cuando leemos aprendemos a expresarnos, aprendemos muchas palabras y aprendemos a escribir correctamente. ¿Verdad? Bueno, no sé si eso responde a la pregunta. Bien, ¿alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. No tenga ningún problema. Cualquier cosa que quieran preguntar, lo que les hable. Dime. ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a leer con 7 años, porque creo que es cuando se hace la primaria, ¿no? El primer grado. Y como era tan curiosa y siempre tuve esa ansiedad de saber, recuerdo que, de hecho, el relato que escribí aquí está basado en unos microrelatos que traían los libros de antes. No sé si ahora siguen trayendo. El libro Semillitas traían relatos. De hecho, el relato que escribí está basado en uno que se llama La Fiesta de Semillitas. No sé si todavía no recordar. Entonces, me encantaba. Mi hermana mayor, que es la causante, la que me mandó en el mundo de la literatura, me leía los libros, porque yo quería saber qué decía ahí. Entonces, cuando aprendí a juntar las sílabas y a formar palabras, con la linterna debajo de la manta leía. Estas ojeras que tengo son de leer mucho y dormir poco. Mi madre varias veces se levantó y me pilló con la linterna bajo la cama y me pegó los sustos de mi vida. Entonces luego yo empecé, no te podría decir exactamente a qué edad empecé a escribir, pero yo tengo muchas historias que han terminado la basura. ¿Por qué? Porque estando aquí en Paraguay, en mi casa, no recibí el apoyo de mi familia, porque también éramos muy pobres, seguimos siendo pobres, pero no tanto como la vida. Y entonces no, era como, yo en vez de escribir mi tarea en los cuadernos, pues escribía mis historias. Y mi madre me regañaba porque me tenía que comprar siempre cuadernos, porque no me duraba. Entonces esos cuadernos no terminaron a la basura y yo seguía escribiendo. No me importaba, porque el escritor, como el que juega los jueguitos, tu mamá te dice deja el teléfono, pero tenés una ansiedad de seguir escribiendo o de escuchar música o de hacer esa cosa que te obsesiona. Pues a mí me obsesionaba escribir. Y gracias a Dios me fui a España y conocí a esta persona que estuvo aquí al lado, que también tiene el mismo desajuste mental que yo. Y entonces yo escribía y decía y me dijo, esto es. Ese punto de apoyo me lo dio él, que se lo agradezco siempre. Y entonces él me animó a mandar, pero escribir, podría decir, no sé cuándo empecé a escribir, pero es como de una ansiedad. Yo, a veces la gente me está hablando y estoy diciendo, ay, si yo tuviera un aparatito así, o me digo, ay Señor, y si la gente pudiera ver lo que pienso, no sé si leyeron alguna vez algún cómic o algo así que tiene ahí el bocadillo que le está hablando y el otro pensando así, ay
sí. Digo, uy, lo que la gente diría, si ve lo que tengo en mi cabeza, o igual me mata, digo, igual se riesgo, si no, me encerrarían directamente. Y bueno, eso es. Responder a tu pregunta. Porque divago mucho también. A mí me preguntan una cosa y a veces termino diciendo otra. Me tira así también. Bueno, señora, otra pregunta. ¿Tiene usted así un ritmo de escritura en el sentido de que hace un tiempo en el día a día para ponerse a escribir? Para, vamos a decir así, como un hábito, o cuando le surja nomás, cuando tenga tiempo, ¿cómo hace? Me parece un poco interesante porque hace unos años atrás nos visitó el escritor encarnaceno Jerónimo Zarza, y él había comentado que inicialmente él escribía así cuando le surgía, cuando se inspiraba, y bueno, y era así. Y después él aprendió de que uno puede hacerse también el hábito y predisponerse a trabajar. Entonces él, después de aprender eso, él se hace un hábito, o sea, tiene su horario, vamos a decir así, a la mañana y a la tarde, donde él se sienta a producir, a escribir. No sé en el caso de usted, ¿cómo le surge? Bueno, yo, el hábito de escribir, no me hago un horario. Yo escribo cuando me surgió, digamos, cuando me surge. Sí, no soy para nada organizada, puedo decirlo. Él sí se lo toma muy en serio. De hecho, terminé el libro de la trilogía que le estaba comentando, porque como él se sentaba a escribir y tenía un horario y tenía que estar callada, pues entonces me sentaba a su lado y escribía. Porque si podía, iba a escribir. Yo, por ejemplo, escribo cuando veo la tele, porque para poder concentrarme en algo, tengo que tener varias cosas que me distraigan la mente. Entonces, escribí mientras viajaba en el tren, en el metro, porque así tenía cosas que me distraían, mientras veíamos películas, o a veces tenía 2 trabajos, ¿verdad? Salía de una casa y tenía 30 minutos de tiempo para entrar en el otro, entonces me sentaba, me sentaba en la escalera de una iglesia que me dejaba a 2 calles de mi trabajo. Pues yo no quería que mi jefa me vea que estaba escribiendo. Entonces me sentaba en la escalera de la iglesia y con mi ordenador, y así chiquitito, ahí. Pero en una de esas me siento y veo que pasa la gente. Entonces no saco mi ordenador para escribir. Pasa un señor y me tira una moneda a 1 euro. Tenía cara de mentira, me decía. Entonces, pues dije, bueno, pues ahí. Entonces esos minutos nunca tienen que despreciar cuando alguien les regala dinero. No importa que esa persona esté equivocada. Mi mamá me dijo eso, cuando alguien te regala dinero, nunca rechaces. Pero me resultó así como un poco gracioso y también ofensivo. Dije, me miré, entonces me levanté y me fui ese día no escribir, ¿verdad? Porque me choqueó un poco, pero sí. Yo escribo cuando me da la gana, pero tengo así en mi cabeza que tengo que organizar a ver cuál escribir primero. Entonces, viendo como él es muy organizado, se toma como un trabajo. Que hombre, lo correcto tendría que ser eso, ¿verdad? A lo mejor si me tomo ese hábito podría escribir un poquito más rápido. Pero a veces digo, me levanto y digo, voy a escribir. Pero como les digo, me distrae mucho todo lo que tengo a mi alrededor. Me siento y me pongo a escribir y miro por la ventana una vez que voy a poner la tele para que ese ruido me haga concentrar lo que voy a escribir. Pero el programa era tan malo que perdí 2 horas sentada y no escribí nada. Porque decía, ay Dios mío, pero ya, eso es
Ay, Dios mío, pero ¿cómo pueden hacer programas así? Ay, señor, y quería ir a despertarle para decirle que se levanta a mirarlo. ¿Qué desastre de programa? Decía él. Y bueno, y luego cuando me terminó el programa me di cuenta que tardé 2 horas sentada frente al ordenador y no escribí nada. ¿Y qué hacía? Cuando se me iba a bloquear, le hacía así, como si el televisor me iba a escribir la historia, ¿verdad? Y luego hay días que me da como un ataque de no, tengo que escribir. De hecho, anoche ya era cerca de las 2 de la mañana y todavía no cenamos. Y me decía, cuando quieras cenamos. Sí, voy. Y estaba leyendo lo que escribí y me decía, cuando quieras, no sé cuántas veces me dijo, cuando quieras cenamos. Y encima tenía que enviar el correo a esta señora de lo que había escrito y el ordenador iba lento y me decía, si quieres salir, y le digo, no, pero ya está muy maldito ordenador. Entonces, ¿por qué se bloquea? Pero sabía que si se bloquea, si le decía que se bloquea, me iba a dar 1 hora de curso de cómo se desbloquea el ordenador. Y entonces dije, no vamos a cenar hoy. Y nada, pero por fin pude. ¿Qué cosa cuando los ordenadores se bloquean? No sé por qué razón, seguro tengo 20.000 ventanas abiertas. Pero bueno, y sí, será. Entonces, no sé a qué hora nos vamos a escribir. Él escribe, es muy metódico. Yo ayer estaba con promo. Sí, él también estaba haciendo el montaje así de la libroferia y tal. Y yo ahí escribiendo y luego porque tenía que leer primero qué era lo que iba a escribir a esta señora interesada en que le escriba su historia. Y claro, también estaba escuchando lo que decían en la tele y también estaba escuchando la música de su montaje. Y nada, pues el tema era cuando tenía que enviarle el correo a esta señora y no sabía el correo, no. Es que se quedaba ahí, mi correo era lo que no funcionaba. Pero bueno, gracias a Dios pude mandar eso y... No he visto el café. No sirví el café, pero viste que tenía que hablar, entonces... Bueno, tomo el café cuando te toque a ti. Se le puede cambiar el café si está frío. No se preocupe. Bueno, ¿alguien más que quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna consulta? Aquella chica parece que quiere preguntar algo. ¿O no? ¿No? Bueno, pregunten, chicos, porque... Sí. ¿Usted qué hace cuando tiene, por ejemplo, un bloqueo creativo? No es por, como dice, tirarme flores. Gracias a Dios no tuve hasta hoy el famoso bloqueo creativo, porque como te digo, mi cabeza está creando constantemente. A veces no me acuerdo cómo se hizo una cosa y le digo a él, quiero poner eso aquí, pero no me sale esa palabra. Pero bloqueo creativo no tengo, porque como te digo, mi cabeza está todo el rato ahí, que a veces no duermo, me quita el sueño, porque digo, ay, por eso me falta escribir. Y digo, ay, no. Y digo, ay, no, pero podría levantarme a escribir. Y digo, ay, no, es muy tarde. Y luego, no, mañana me va a doler mi cabeza. Y digo, ay, ya tenés sueño. Y casualmente, cuando tengo algo que hacer al día siguiente, es cuando mi cabeza está. Me levanto a escribir y él me dice, ¿por qué no te duermes? Y yo, no. Es que no puedo dormir, es que mi cabeza no me deja, porque está ahí todo el tiempo, y podríamos hacer esto, no. Y lo bueno es que me acuerdo de mis personajes, lo que tenían que hacer, lo que tenía que decir. Yo tengo las ideas en mi cabeza de principio a fin. Yo sé cómo va a empezar y cómo tiene que terminar. Entonces, gracias a Dios, hasta el día de hoy no he pasado por este tema que muchos escritores sí me han dicho que les suele pasar. ¿Alguien más? ¿Algo que quieren que les cuente?
contestaste ya. Te quería preguntar si alguna vez empezaste con una historia y terminaste destacando, o sea, ¿cómo se dice? Eliminando, sacando, tirando esa historia a la basura para empezar otra nueva. Porque te surgió alguna nueva idea, ¿o no? Bueno, cuando empiezo una historia y me surge otra, pues enseguida abro otra ventana, otro blog y empiezo a escribir. O sea, hasta el día de hoy no he descartado ninguna historia, porque como te digo, yo empiezo la historia y ya termino, no es que empiezo que quiero escribir sobre un tema y luego no me gustó ese tema. Entonces ahí está Por eso es que abre varias ventanas en mi ordenador. Le van surgiendo, Sí. uno, después en el otro. Sí, por eso él me dice, enfócate en uno. Otra cosa es la que nos diferenciamos. Sí. Yo sí que habré desechado 7 o 8 proyectos antes de... Sí, yo tengo un problema. No, es que creo que es un talento, pero como les digo, también me distraigo mucho en todo lo que pasa a mi alrededor y eso me hace que no pueda terminar rápido. Pero seguro que si me enfoco, si me tomo como hábito el escribir, podré terminar más rápido. Pero también yo creo que eso sería un estrés para mí. Porque el otro día estuve hablando con un editor y me dijo, yo por ejemplo le pido a mis escritores que me saquen una novela cada año. Y yo, a mí me dicen que tengo que terminar algo en una fecha y ella me estresa, ya no. De hecho, en España tuve que bloquear a una editorial porque yo le mandaba mi relato y le gustaba, ¿verdad? Entonces le comenté que estaba escribiendo mi novela. Y me dice, bueno, pues le llamaremos entre tanto para ver cómo va su novela. Y me llamaron. Y decía, no, todavía no. Bueno, ¿y cuándo le podemos llamar para ver que ya ha terminado? Y la tercera vez ya me estresó tanto que le bloqueé. ¿Para qué no me llaman? Porque decía, a ver, ¿cómo me van a estar molestando? Y yo voy a terminar de escribir cuando yo diga que cuando quiera, ¿no? Entonces, eso sí, trabajar bajo presión, no.